Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, le agradecemos la oportunidad que usted nos da de permitir, Señor, que su palabra llegue a través de este medio a diferentes lugares. Que su Espíritu sea quien dirija, Señor, esta programación. Le mandamos una bendición muy especial de parte suya a todos nuestros amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús, que intercede todavía por nosotros. Amén. Amén. Queremos darle una bienvenida a cada una de las personas que nos sintonizan en este momento, a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Gracias por darnos otra vez la oportunidad y el privilegio de entrar a sus hogares por este programa radial o a donde quiera que nos estén sintonizando. Le enviamos un saludo de bienvenida. Gracias una vez más por tomarse el tiempo y sintonizar este programa. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Pero como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, vamos a seguir con los minutos de salud, una continuación de lo que empezamos la semana pasada, que es la actitud mental positiva, parte número 2, hermano John. Y es interesante que el mismo Jesús mencionó esa parte cuando estuvo aquí en la tierra, de cómo tener una mente bien positiva, siempre y cuando de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está. El secreto de la verdadera felicidad del ser humano. Los pasos que todos debemos dar para tener una actitud mental positiva es siempre mantener en la mente lo que está establecido en la palabra de Dios, como usted lo acaba de leer. Por ejemplo, el agradecimiento, hermano John. El agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros debe ser constante en nuestra mente. De modo que nos parecen pequeñeces lo que los demás no puedan supuestamente hacer. Si vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que debemos darle gracias a Dios por todo. También debemos estar ocupados. La sociedad moderna hoy es una sociedad, hermano Frank, amigos radioyentes, que muchas personas pasan mucho tiempo desocupadas. Otra herramienta para no caer en el error de la paja y la viga es no estar ociosos. Dice un refrán que cuando la vaca o el burro no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. O sea, nosotros, cuando nos sobra el tiempo, matamos, hermanos, compañeros y vecinos con la lengua. Si nos mantenemos ocupados con actividades en el trabajo, en la casa, en la iglesia, etcétera, buscaremos ayuda en los demás en vez de buscar y, por supuesto, encontrar defectos o faltas en los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae de forma más pesada sobre el que la pronuncia que sobre el que la escucha. Ambas cosas están mal y queremos hacer una aclaración, hermano Frank. Hablar mal se refiere a estar levantando calumnias o estar chismeando en contra de las personas, porque hoy por hoy las personas, cuando se les dice la verdad, lo toman como que uno está hablando mal de ellos o los está criticando o los está atacando. Jesús siempre dijo la verdad y por eso prácticamente fue condenado y fue finalmente crucificado. O sea, que una cosa es mantenerse con la verdad y otra cosa es estar levantando chismes o calumnias. Son muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes, usted lo ha dicho. Hablando de eso de chismoso, el sabio Salomón, en Proverbios capítulo 18, versículo 8, nos dice: la palabra del chismoso son como bocados suaves
y penetran hasta las entrañas. Y Proverbios capítulo 26, versículo 20, nos dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cuando alguien se ejercita en buscar lo negativo, los defectos en los demás, se potencian malos rasgos en uno mismo, o sea, la crítica, la rigidez, la intolerancia, etcétera. Pero si uno se ejercita en buscar los buenos rasgos o aspectos de los demás, o sea, las virtudes de las personas, sucede lo contrario. Somos lo que comemos, amigos radioyentes. Nuestro carácter se alimenta de aquello en lo que meditamos y hablamos. Si busco la paja en el ojo ajeno, yo acabo teniendo una viga en el ojo propio, o sea, en mi propio ojo. Si busco la flor en el ojo ajeno, acabaré teniendo un jardín en mi vida. También podemos hablar de la indiferencia, hermano John. Por los demás, muchos descubren que son indiferentes con los que los rodean. A menudo nos preocupamos tanto del agravio que nos han hecho a nosotros, del dolor, de la afrenta, y tenemos tanto deseo de que los demás lo sepan, que con frecuencia se nos olvidan que los demás también necesitan palabras de ánimo como nosotros. Así es, muchas personas hoy se preocupan porque alguien los ha ofendido o porque alguien los ha afrentado, pero no se dan cuenta que esas personas también necesitan compasión y también pasan por momentos difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque nos encerramos solamente en nuestros propios problemas, hermano Frank, pero nunca pensamos en los problemas de los demás. Y esto sucede tanto en el trabajo y en muchos otros lugares. Es nuestro deber saber que tenemos simpatía por las personas y que oramos por ellos. Es más, deberíamos hacerles saber que oramos por ellos. Así mismo es. Jesús es nuestro ejemplo en todo, hermano Frank. Amigos radioyentes, Jesús sabía desde el principio quién era Judas y lo que iba a hacer este hombre en contra de Jesús. Sin embargo, no lo echó de su equipo de trabajo, o sea, no lo echó del grupo de los discípulos. Debería ser causa de sorpresa o de desaliento el que haya hoy hipócritas entre los profesos seguidores de Cristo. Si Jesús sabía quién era Judas y lo que iba a hacer, y aún así le dio las mismas oportunidades que al resto de los discípulos, hermano Fran, hacemos una pregunta: ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo con los que yerran? ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo con las personas que nos han agraviado tal vez, o nos han ofendido, o tal vez nos han hecho algo malo? Es para pensar eso, ¿sí o no? Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean muy de mucha bendición en cuanto a la actitud mental positiva. Hermano, yo vamos a entrar en lo que es el tema para hoy, titulado San Pedro y la roca. Es un tema que nunca habíamos abordado en este programa radial, hermano Frank, y es un tema muy, pero muy importante. Esperamos de que las personas que nos están escuchando en esta hora estén atentos al programa en estos momentos. Y vamos a citar a Mateo capítulo 16, versículo 18, que nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella, según Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué nos hemos preocupado en preparar este programa, hermano Frank, amigos radioyentes? ¿Por qué? Porque la enseñanza católica romana es que Pedro es la roca en la cual se iba a edificar la iglesia, y es por eso que los papas hoy, como lo presentamos en el programa anterior, ellos se llaman a sí mismos los sucesores del apóstol Pedro. Y muy importante, hermano Fran, porque la palabra de Dios nos ayuda a comprender cada una de estas interrogantes, y es por eso que Cristo dijo claramente en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad, de acuerdo a San Juan capítulo 17, versículo 17. Desechando los prejuicios, amigos radioyentes, examinaremos con cuidado lo que la Iglesia Católica Romana enseña acerca de su primer dirigente. Esta doctrina, más que ninguna otra, ha movido a los católicos a descansar seguros en la creencia de que su iglesia es la verdadera y la única, porque suponen que ha sido fundada sobre el apóstol Pedro.
Bueno, hermano John y amigos oyentes, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dio muchas advertencias en su palabra de que muchos falsos cristos y falsos profetas iban a levantarse en el mundo antes de su segunda venida aquí en la tierra. Si citamos a Mateo capítulo 24, versículo 11, nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea que habrá, dice el versículo claramente, el mismo apóstol Pedro dice, habrá entre vosotros falsos maestros. Y es por eso que nosotros tenemos que ir, hermano Frank, y siempre hemos estado exhortando a cada una de las personas que nos escuchan. Y es por eso, hermano Frank, que nosotros nos preocupamos a través de estos programas a citar la palabra de Dios. Y usted notará, y yo sé que las personas que nos están escuchando también lo notan, de que leemos muchos textos bíblicos a través de estos programas. ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque la única fuente infalible es la palabra de Dios. Y aparte de la palabra de Dios, hermano, vamos a citar también a continuación la palabra del cardenal James Gibbons en su libro La fe de nuestros padres, página número 100. Hemos leído parte de ese libro en otros programas. Y hemos citado a este autor muchas veces. Y dice él, un cardenal, Jesús nuestro Señor no fundó más que una iglesia y se complació a edificarla sobre Pedro. Ahí está. Por lo tanto, cualquier iglesia que no reconozca a Pedro por piedra fundamental no es la iglesia de Cristo. Ahí está, claramente, hermano Frank, son palabras de un cardenal de la Iglesia Católica Romana. Ya desviándose, ¿no?, de la palabra de Dios. Exactamente, por eso estamos insistiendo a las personas que nos están escuchando en esta hora, de que tomen sus Biblias, de que anoten cada uno de estos textos bíblicos, y que comparado con lo que dice este cardenal, y comparado con lo que dice una sí, dice Jehová, nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, hermano Frank. ¿Por qué? Porque esto es lo que va prácticamente a determinar nuestro destino eterno en el tiempo del fin. ¿Sí o no? En otra conocida autoridad católica, amigos radioyentes, leemos lo siguiente. De un modo especialmente solemne, Cristo acentuó la precedencia de Pedro entre los apóstoles. Noten bien lo que dice este artículo. Después de que Pedro reconoció que Cristo era el Mesías, Jesús le prometió que él sería la cabeza de su rebaño. Mediante la palabra piedra, el Salvador no podía referirse a sí mismo, sino solo a Pedro, dice esta declaración. Entonces, su declaración admite solo una explicación, que deseaba convertir a Pedro en cabeza de toda la comunidad de los creyentes en el verdadero Mesías, que mediante este cimiento, o sea, Pedro, el reino de Cristo sería inconquistable, que la dirección espiritual de los fieles fue colocada en las manos de Pedro, el representante especial de Cristo. Esta declaración tan importante que acabamos de leer se encuentra en la Enciclopedia Católica, tomo 11, página 745, bajo el artículo Pedro, hermano Frank. Otra declaración que se encuentra en el Nuevo Catecismo se lee así, en la página 142. Luego que siguen las palabras que en Mateo 18 están dirigidas a los apóstoles en general, atar y desatar, es decir, el poder de declarar algo recto o torcido, de rechazar o aceptar algo, de forma que sea también válido en el cielo, esto es delante de Dios. Esto está en el Nuevo Catecismo, la página 142. Hermano Frank, si se le fue confiado tanto poder a Pedro, como usted lo acaba de leer y como acabamos de citar en estas citas anteriores, hacemos una pregunta. ¿Por qué no está mencionado en las Sagradas Escrituras? En los libros de Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, nada se habla de que se le haya conferido
la supremacía al apóstol Pedro. Lucas, que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, relata la elección del hombre que ocupó la vacante dejada por Judas Iscariote, que había traicionado a Cristo y que posteriormente se ahorcó. Vamos, usted tenía por ahí el texto bíblico, hermano Frank. Hechos capítulo 1, versículo 26, me imagino que usted se refiere a ese texto. Dice, y le echaron suerte, o sea, todos los apóstoles, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, o sea, todos tuvieron parte ahí. Así es, muy importante. Si el apóstol Pedro, hermano John, hubiese tenido la supremacía, no la ejerció en esta ocasión entonces, porque todos los apóstoles tuvieron parte. Así es. Matías fue elegido por los 11 apóstoles y fue igual a ellos. Poco tiempo más tarde, en la elección de los primeros 7 diáconos, Pedro tampoco ejerció ninguna autoridad en la elección de estos hombres. Así es, vamos a citar lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros le decimos a ustedes que tomen sus Biblias, anoten cada uno de estos textos bíblicos para ver qué nos dice la palabra del Señor. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, y vamos a citar los versículos del 1 hasta el 6. Noten cómo dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12, fíjese bien, hermano Fran, la Biblia es clara, dice los 12, no dice que Pedro solamente, dice los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ahí está nuevamente la palabra y nosotros, no dice y Pedro solamente, dice y nosotros, amigos radioyentes, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Todos los apóstoles, hermano Frank, incluyendo al que recién nombrado Matías, todos procedieron a poner las manos sobre estos hombres que habían sido elegidos, pero ahí no vemos la supremacía del apóstol Pedro, si a él se le fue dado la supremacía, como citamos en estas 3 fuentes católicas romanas anteriores que acabamos de leer. Podemos ver claramente, amigos oyentes, que cuando se realizó el primer concilio de la iglesia primitiva para tratar importantes asuntos que habían surgido en ese entonces, no fue el apóstol Pedro quien convocó ese concilio, ni se llamó como dicen el Papa, sino fue quien lo presidió. Fue Jacobo el que tuvo la decisión final. Si el apóstol Pedro era el Papa, como se dice hoy en día, entonces en esa ocasión tampoco ejerció su soberana prerrogativa, hermano John. O sea que es importante notar lo que usted acaba de decir, hermano Fran. Pedro no convocó ese concilio, ni tampoco lo presidió. Fue el mismo Jacobo el que lo hizo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Preste mucha atención, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto del tema de hoy, titulado San Pedro y la Roca. Presten mucha atención, por favor, porque es importante que nosotros entendamos este mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, citaremos los versículos 13, 19, 20 y 22. Dice, y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé, que estaban allí en ese concilio en Jerusalén, Jacobo, ¿quién, hermano Frank? Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo, o sea, Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. O sea, hermano Frank, que eso fue una decisión de todos en general, no de un solo hombre como teniendo la supremacía. O sea que todos decidieron
elegid de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermano Frank, si Pedro era el primer papa, como se pretende enseñar hoy, en este caso que acabamos de citar, según las Escrituras, Jacobo fue el que presidió este concilio de Jerusalén y la votación final se llevó a cabo gracias a su intervención y no a la de Pedro. Interesante. Y también el apóstol Pablo, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, no hace ninguna referencia a ningún pontificado, hermano John. Si la primacía hubiese sido conferida a Pedro, como se dice hoy en día, seguramente que Pablo lo hubiese sabido y también lo hubiera mencionado en sus epístolas. Pero eso no lo encontramos en la palabra de Dios. Todo lo contrario, el apóstol Pablo niega que él fuera inferior a las siguientes palabras inspiradas. Si citamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5, nos dice, y pienso, o sea, Pablo, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea que no había uno que tenía la supremacía como se pretende enseñar hoy. El apóstol Pablo era igual, no era inferior, él mismo lo dice. No soy inferior a aquellos grandes apóstoles. Amigos radioyentes, por favor, notemos que Pablo no dice en el texto anterior a aquel gran apóstol, haciendo referencia a Pedro, sino que dice a aquellos grandes apóstoles, indicando así la igualdad de todos, los 12. La Biblia también registra, hermano Frank, la reprobación públicamente que Pablo pronunció contra el apóstol Pedro en cierta ocasión. Creo que usted tiene los versos por ahí para citar, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14 nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, o sea, Pablo, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Interesante, hermano Fran, esos textos que usted acaba de leer. El apóstol Pablo nunca hubiese cometido este flagrante acto contra Pedro si éste hubiese estado ocupando la silla apostólica. O si fuera el Papa, ¿no? Exactamente. Más tarde el apóstol Pablo dirigió una larga carta a los cristianos de Roma y menciona a 26 creyentes, amigos radioyentes, a quienes manda saludos, pero no menciona para nada al supuesto pontífice romano. Así el apóstol Pablo no menciona nada de que Cristo hubiera dado el pontificado en la persona del apóstol Pedro. Y hay dos cartas, hermano John, o epístolas apostólicas escritas por el apóstol Pedro, pero en ninguna de ellas él menciona su autoridad como vicegerente de la iglesia. Curioso, ¿no? Los libros escritos por Juan, Santiago y Judas también guardan silencio acerca de la primacía del apóstol Pedro. Él amaba a su Señor y sufrió el martirio, eso todos lo sabemos, como todos los demás apóstoles excepto Juan. Pero Pedro nunca manifestó haber recibido ninguna primacía sobre la iglesia de Cristo, hermano John. O sea, no es bíblico. Así mismo lo que es. se enseña hoy en día de que somos sucesores del Papa y esas cosas por allá, ¿no? Así es. Veamos ahora, hermano Frank, a la luz de la Biblia, la gran verdad de que Cristo jamás edificó su iglesia, óiganlo bien, sobre el apóstol Pedro, ni sobre ninguno de los otros apóstoles. La verdadera iglesia está fundada sobre la inmovible roca que se llama Cristo Jesús. Amén. Y por eso las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Las palabras dichas por el Señor Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, son muy familiares para todos devotos católicos, hermano John, hoy en día. Se basan de ahí.
Así es. Y con frecuencia se citan para afirmar que el apóstol Pedro es la roca. Ujú. ¿Qué movió al Hijo de Dios a expresar esta declaración a Pedro? ¿Intentaba él elevar a un ser humano a la posición de cabeza de su iglesia universal, estando la misma roca frente a él, hermano John, ¿no? Así es. Antes que todo, el registro divino da el significado del término roca en los siguientes textos. ¿Usted tiene esos textos por ahí, hermano John? Así mismo es. Vamos a citar, preste mucha atención, Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 18, que nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 18 de Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten bien, hermano Frank, que la Biblia no dice: y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Pedro, con esa declaración que usted acaba de leer, hermano John, reconoció que Jesús era más que un hombre común. Luego, sobre Cristo, a quien Pedro acababa de reconocer como el Hijo de Dios, sería edificada la iglesia. En la naturaleza humana hay una tendencia a elevarse, especialmente ante un elogio expresado por un superior. Conociendo la debilidad del carácter del apóstol, Cristo atribuyó la verdad expresada por el apóstol no a su propia mente, sino a la directa revelación de Dios. Es muy importante, hermano Fran, lo que usted acaba de mencionar, porque mucho antes que el apóstol Pedro inclusive reconociera la divinidad de Cristo, Natanael, por ejemplo, y otros discípulos ya habían expresado abiertamente su acertación de que Cristo era el Hijo de Dios. Vamos a leerlo en San Juan capítulo 1, versículo 47 al 49. Empecemos por Natanael, hermano Frank. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael, se le acercaba y le dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Tú eres el Rey de Israel. O sea, hermano Frank, que es claro, la Biblia claramente nos dice que mucho antes inclusive que el apóstol Pedro confesara a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, ya Natanael lo había hecho. Y vemos otro ejemplo en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 33, mucho tiempo inclusive antes de Mateo capítulo 16, versículos 13 hasta el 18, dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este fue el caso cuando Pedro caminó por el agua y que posteriormente comenzó a hundirse. Nosotros conocemos esa historia. Y él le dijo, o sea, Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, fíjese bien, hermanos radioyentes, o sea, Jesús y Pedro, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, o sea, los 11 otros discípulos, hermano Frank, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
O sea, la Biblia es clara. Bueno, lo que estamos viendo aquí, hermano John, que si el mero reconocimiento que hizo Pedro de que Cristo era el Hijo de Dios fuera suficiente para que él llegase a ser nombrado la roca fundamental de la iglesia, entonces sería razonable arribar a la conclusión de que el mismo honor debía haber sido conferido también a Natanael, que lo reconoció antes que Pedro. Así es. Y a los otros discípulos también, como usted acaba de leer. Porque ellos también habían confesado la divinidad de Jesús. Así es. Sí, como sostiene y enseña la Iglesia Católica, el primado fue dado a Pedro por haber él reconocido que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces el Señor, que no hace acepción de persona, debería haber dado también una recompensa similar a los otros discípulos que ya ellos creían lo mismo. Así es. A pesar de que el Señor Jesús le dijo que se lo reveló Dios, no vino de él. Así mismo es. Podría ser, hermano Frank, que esa enorme superestructura, nada menos que la iglesia de Dios, tuviera como fundamento el vacilante carácter de un ser humano. ¿Qué a usted le parece? ¿Qué le parece a ustedes, amigos radioyentes? Pónganse a pensar en eso, por favor. Poco tiempo después que Cristo expresara esas palabras, se vio obligado a reprender a Pedro porque éste trató de impedir que Cristo fuese a Jerusalén, donde Cristo debía seguir la senda del deber. Aquí vemos el carácter falible del apóstol, hermano Fran. No sé si usted tiene el versículo por allí en Mateo capítulo 16, versículo 23. Un versículo muy importante, hermano John, porque fue precisamente después de esa ocasión. Mateo capítulo 16, versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Será que Jesús le dijo Satanás al Papa? Imagínense. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermano Fran, esto es increíble. ¿Cómo nombrado por Jesús la roca de la iglesia, se le mete Satanás de inmediatamente? Increíble. Así que podemos darnos cuenta, hermano Fran, que a la luz de las Sagradas Escrituras, esta iglesia no podía haber sido fundada sobre un carácter falible e imperfecto como el apóstol Pedro. Este fuerte reproche, amigos radioyentes, por cierto que no indicaba la dignidad y primacía eclesiástica que la iglesia le atribuye a Pedro. Según la doctrina católica, los términos Pedro y roca empleados por el Señor significan una misma cosa. Eso es un error, amigos radioyentes. Vamos a analizar con cuidado una vez más esa declaración del Señor Jesús, hermano Frank. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amigos radioyentes, ¿escucharon ese versículo? En el texto original en griego, el nombre Pedro es Petros, palabra griega que significa piedra o canto rodado o un pedazo de piedra. La palabra griega para designar roca es Petra, que quiere decir o significa roca de gran dimensión o tamaño. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 5 y versículo 20, y en Marcos 4, versículo 16, en la parábola del sembrador, se dice que algunas semillas cayeron en la Petrode, o sea, en la tierra pedregosa formada por muchos petros, o sea, muchos pedazos de piedra o cantos rodados. Además, la palabra griega Petros, traducida por Pedro, es un sustantivo masculino, mientras que Petra, traducida por roca, es un sustantivo femenino. Por lo tanto, amigos radioyentes, Pedro y roca son dos palabras diferentes, son dos cosas diferentes. La Biblia dice que la iglesia está formada de piedras vivas espirituales. Si buscamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, leemos esto que usted acaba de decir, hermano John. Vosotros también, dice la palabra de Dios, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es, hermano Fran. Pedro, cuyo nombre significa piedra y no roca, era también una de esas tantas piedras espirituales como los demás cristianos que usted acaba de citar. El mismo Pedro lo está citando, hermano Fran. Él mismo se está incluyendo en esas piedras espirituales. Pedro
una áspera piedra extraída de la cantera del mundo, labrada y pulida por las pruebas, encontró su lugar en ese edificio espiritual. Cada creyente tiene que pasar por ese proceso de cincelado y pulido para ser ajustado a la casa espiritual de Cristo, incluyendo el apóstol Pedro. Y ya que estamos hablando de Pedro, usted tenía un versículo ahí de la misma carta del apóstol Pedro, hermano Frank. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea que el mismo apóstol Pedro está diciendo que para poder algún día ser parte de esa casa espiritual, parte de esa piedra espiritual, hermano Frank, y que encaje correctamente en esa estructura cuya base es Cristo Jesús, tenemos que pasar por un proceso de prueba, de cincelado, de martillo y de horno de prueba para poder algún día ser esas piedras preciosas. Y inclusive el apóstol Pedro es parte de esas piedras. Y es importante reconocer que hay una diferencia, hermano John, entre una piedra movediza y una roca inmóvil. Pedro era ciertamente una piedra inestable, alejado de su Señor, que llegó a negarlo 3 veces, aún con maldición y juramento, después que Jesús supuestamente le dijo que era la roca, supuestamente. Así mismo es, como se cree hoy, pero ya estamos viendo a la luz de las Sagradas Escrituras, amigos radioyentes, que era imposible de que Pedro fuera la base o la roca de la iglesia. Vamos a citar Mateo capítulo 26. Esto también tomó lugar mucho tiempo después, inclusive, de que Pedro confesara de que Cristo era el Hijo de Dios. En aquella ocasión en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 26, versículo 58 y versículos 69 al 75. Preste mucha atención. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, o sea, Cristo, cuando fue arrestado. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Increíble, ahí va a estar la segunda negación, hermano Frank. Wow. Dice el versículo 73 de Mateo 26. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, o sea Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ahí está la tercera negación. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano Fran, ¿podemos nosotros creer a la luz de estos textos bíblicos que estamos leyendo y pensar de que la iglesia fue fundada sobre un carácter defectuoso como el del apóstol Pedro? Imposible. Y podemos ver la diferencia entre una piedra inmóvil o una roca inmóvil, movediza, ¿no? Bien, hermano John, de hecho las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, prevalecieron contra Pedro, no hay ninguna duda. Y prevalecerán contra cualquier iglesia o individuo que tengan los materiales humanos como fundamento de su fe. O sea, cuando vemos a nuestro pastor, a nuestro líder como la cabeza. Así es. En cambio, hay seguridad en la iglesia que tiene a Cristo mismo como fundamento. Amén. O sea, su palabra. Aquel que afirmó su rostro como un pedernal. ¿Por qué Jehová el Señor me ayudará? Por tanto, no me avergonzaré de eso. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Citando Isaías capítulo 50, versículo 7, hermano John. Amén. Esa era una profecía mesiánica. O sea, hermano Fran,
Cristo iba a ser inconmovible. Que no se cumplió en Pedro, sino en Cristo. Así mismo es. Cristo no se dejó mover, a pesar de que los golpes y tormentas del enemigo lo azotaron furiosamente. Cristo, la inconmovible Petra de los siglos, es el verdadero fundamento de la iglesia, Amén. contra el cual las puertas del Hades, o sea, del sepulcro, nunca prevalecieron contra él, hermano Fran. ¿Por qué? Porque Cristo venció el sepulcro. Y está vivo. Venció la muerte, gloria al Señor. Él mismo pronunció las siguientes palabras ante la tumba de Lázaro en San Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Petra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Amén. Porque estaba fundada sobre la roca, no Pedro, Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor, hermano Frank, qué maravillosas palabras. ¿Cómo poder entonces pensar de que esa iglesia iba a estar fundada sobre Pedro? Moisés también habló de la esperanza y confianza de él mismo y de hombres piadosos que estaban en el Señor o que confiaban en el Señor como su roca, hermano Frank. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 y 4 nos dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a vuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y primera de Samuel capítulo 2, versículo 2 nos dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay roca como el Dios nuestro. Palabra de Ana, madre del profeta Samuel. Amén, amén. El mismo David, el rey David, hermano Frank, amigos radioyentes, en 2 de Samuel, el capítulo 22, versículos 2, 3 y 32, nos dice, dijo, o sea David, Jehová es mi roca. ¿Quién Amén. era la roca, hermano Frank? Jehová. Jehová, y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hermano Fran, la Biblia es clara. O sea que no hay otra roca fuera de Dios. Podemos darnos cuenta a la luz de estos textos bíblicos que estamos leyendo y de los otros textos que hemos citado, que era imposible para el apóstol Pedro ser la roca sobre la cual estaba siendo fundada la iglesia de Cristo Jesús. Y el mismo Pedro, comprendió Pedro las palabras de Cristo y solo Cristo era la roca sobre la cual quedaría fundada la iglesia. Vamos a leer como testimonio del mismo Pedro, hermano John, algunas versículos que tienen que ver con el mismo Pedro. Así es. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 8 nos dice, Primera de Pedro, por lo cual también contiene las escrituras: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo. Él no dice, no, yo me pongo. exacto. Pongo la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, en Cristo, Amén. no será avergonzado. Para vosotros, Hermano Fran, no dice que el que creyera en mí. exacto. Dice el que creyera en él. O sea, está hablando de Cristo Jesús, amigos radioyentes. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es esa piedra fundamental en la cual iba a ser fundada esa iglesia? Cristo Jesús. El versículo 7 usted lo tenía también. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es no precioso. dice yo, no dice yo. Si él hubiese sido el primer papa o si sobre él hubiese sido puesta la supremacía de la iglesia, él mismo estuviera diciendo, Yo. para vosotros pues los que creéis, yo soy precioso, yo soy la roca, yo soy esa piedra fundamental. Pero el mismo apóstol Pedro no lo dice, hermano Frank. Dice, para lo que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque trompiezan en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Hermano Frank, en el verso 6 que acabamos de citar de Primera de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro no dice, el que creyere en mí no será avergonzado. No, él asegura, amigos radioyentes, el que creyere en él, o sea, en Cristo Jesús, no será avergonzado. Poco tiempo después de la ascensión de Cristo, el apóstol Pedro pronunció la determinante afirmación de que él no era la roca, sino que lo era Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 10 hasta el 12. Dice así: sea notorio a todos vosotros. Estas son palabras del famoso discurso del apóstol Pedro, hermano Fran, después del famoso día de Pentecostés. Y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿En quién, hermano Frank? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense bien lo que dice el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Podemos nosotros encontrar salvación en el obispo de Roma? ¿Qué usted cree? No. Dice la Biblia claramente que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Entonces, hermano Fran, ¿cómo pretender enseñar de que la piedra o la roca en la cual fue fundada la iglesia es Pedro y no Cristo Jesús? Si el mismo apóstol Pedro necesitó también del poder salvador de Cristo Jesús. Ninguna duda queda, hermanos, amigos oyentes, que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y así lo afirma no nosotros, sino también el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11 nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, como la roca. Amén, gloria al Señor, hermano Frank. Es claro, la palabra de Dios es claro. Amigos radioyentes, ¿a quién ustedes van a creer? ¿A lo que dice el obispo de Roma? ¿O a lo que enseña toda la literatura católica romana a través de sus libros, de sus enciclopedias, o tal vez de sus catecismos? ¿O lo que dice una así, dice Jehová? Yo no sé si las personas están entendiendo este programa, hermano Frank. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el mismo capítulo 10, pero el versículo 4 dice: y todos, o sea, los israelitas, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, amén, no Pedro. Gloria al Señor. O sea que la palabra de Dios es clara. Dice el libro de Efesios, el mismo apóstol Pablo, que nunca reconoció en ninguna de sus epístolas la supremacía del apóstol Pedro como la cabeza o la piedra angular de la iglesia. Dice el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 19 hasta el 22, noten cómo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano Frank, amigos radioyentes, en lo que concierne al fundamento de la iglesia, esto equivale a declarar que a los apóstoles y profetas se les da el mismo sitio de honor que a Pedro, y que éste no recibe ninguna distinción especial sobre los demás. La honra suprema pertenece solo a Cristo Jesús. Amén. Él es la roca fundamental, porque solo en Él el edificio de la iglesia queda seguro. Solo contra Él
las puertas del Hades no prevalecerán. Hermano Fran, damos gloria a Dios porque Cristo venció el sepulcro. Y Pedro está muerto. Y Pedro todavía sigue muerto. Esperando al Señor Jesús, claro. Por supuesto, en nuestro próximo programa, amigos radioyentes, con el favor del Señor, hablaremos acerca de San Pedro y las llaves del cielo. Y podemos aclarar un poquito lo que es la estatua que está allá en el Vaticano, representando supuestamente a Pedro, hermano John, en el próximo programa. Así mismo es, hermano Frank, hacemos un llamado a cada uno de los amigos radioyentes que nos están escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Estos programas, amigos oyentes, son un llamado, cada vez que ustedes escuchen, no de nosotros, sino del mismo Señor Jesús. Así mismo es, hermano Frank, porque la palabra de Dios es clara. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice: y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. ¿Qué cosa, hermano Frank? Las sagradas escrituras, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para salvación o para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice el versículo 16, es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano Frank, la palabra de Dios ha sido dejada para enseñarnos a nosotros. Amén. Para que nosotros no sigamos siendo engañados por las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que este poder papal está proliferando en el mundo entero. Hermano Fran, y es por eso que estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, que ya es tiempo de volver a la Biblia. Hoy por hoy, hermano Fran, cuando visitamos una iglesia, sea de la denominación que sea, lo único que se escucha detrás de los púlpitos en la gran mayoría de las iglesias son anécdotas, son cuentos, son chistes, son historias, pero no una escrito está, no una así, dice Jehová. Y es por eso que estamos haciendo un llamado a las personas que volvamos nuevamente a la escritura. Amén. Que no sigamos siendo engañados por falsas enseñanzas, por dogmas de los hombres, sino que nos dejemos guiar por una así, dice Jehová. Y nosotros, hermano Frank, a la luz de las Sagradas Escrituras, a través de este programa, nos hemos podido dar cuenta que estamos desenmascarando los engaños con que Satanás está prácticamente engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Amigo radioyente, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa o en cuanto a otros programas que hayamos presentado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea entrar a nuestra página de este ministerio, entre www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Hubert, Tampa, Florida, y área postal 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y citamos las palabras de Jesús contenidas en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestro próximo programa.